rato con Claudio, que ahí lo habrán visto en el flyer, pero es licenciado en psicología, tiene un posgrado en neurociencia, psicología deportiva, coach internacional de tenis. Ahí mencionábamos que trabajó con Cory en Albandián. Vos, Claudio, corregime cualquier cosa, pero la idea era charlar un poquito con los dos planteles de primera masculino en este caso. Bueno, está Paula también y están todos los profes del club. La idea era charlar un poquito con vos para ahondar un poquito en qué es esto de la neurociencia aplicada al deporte, que es un poco nuevo por ahí para algunos, otros ya lo escucharon, y para sacarse dudas también, como dijo Rodri, aprovechar para preguntar todo lo que les parezca. Ahí se está conectando Kevin y puede ser el último como para que arranquemos. La idea era empezar un poco hablando del miedo en el deporte y fuera del deporte, pero bueno, a través de la neurociencia y de la psicología deportiva, ¿qué es el miedo y de dónde surge? Mira, a ver, vamos a ver desde dos partes. De la parte de la psicología. El miedo, lo decía un filósofo hindú, Krishnamurti, el miedo es producto de nuestra imaginación. Nosotros nos imaginamos que algo va a suceder y nos genera miedo. Hay gente que tiene miedo a subirse al avión y todavía está en la casa. Está imaginando que se va a provocar algo que te genera miedo. ¿Qué hace eso? Fisiológicamente, y lo que ha estudiado la neurociencia es el estudio del cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, que reacciona ante situaciones de miedo. ¿Qué hace? Esta parte de nuestro cerebro, el cerebro emocional, es la que nos previene de los peligros, la que siempre, cada cosa que vamos a hacer está evaluando si puede ser peligrosa. Por eso también nuestra mente está más preparada para amargarnos la vida que para solucionarla. Por eso hay que entrenar la mente a que cuando uno evalúa las cosas que pueden ir mal, rápidamente enfocarla en qué tengo que hacer para solucionar. Porque si no, recuerden, es un mecanismo automático que tenemos para preservar nuestra integridad. Pero recuerden, principalmente el miedo entra por la imaginación. Un equipo o un jugador tiene miedo de su actuación, dice, jugaré bien, jugaré mal, y empieza a pensar si da mal un pase, después no va a querer recibir más la pelota, si en la primera que toca ya no llegó bien. Entonces todos esos miedos anticipatorios de que vos te imaginaste, ahí es donde se activa la respuesta del miedo en tu cerebro y te pones más tenso, ya no corres tan fluidamente, hasta te podés ahogar, porque el miedo genera muchos síntomas fisiológicos que alteran el buen rendimiento deportivo. ¿Cómo se trabaja para identificar ese miedo y cómo se lo diferencia de los nervios, de la ansiedad o de otras sensaciones que puede tener un jugador antes o durante un partido? Mira, la diferencia lo vas a hacer, a mí siempre me gusta que los jugadores escriban, bueno, qué sienten previo al partido, ¿no? ¿Qué están pensando? Porque si vos estás dudando de tu actuación, de cómo vas a jugar, te empieza a generar ese miedo que se transforma en ansiedad. Y si vos no tenés un plan para actuar durante el juego, eso te va a paralizar más y ya directamente cuando el miedo te atrapó es muy difícil de salir. Hay que diferenciar de esos nervios previos a un partido que te preparan para jugar. Esos nervios son normales, que son preparatorios. Pero lo que hay que tener cuidado, sobre todo en el fútbol, ¿qué ocurre? Ningún jugador le va a decir al técnico tengo miedo porque automáticamente lo sacó. Automáticamente lo dejó de lado. Por ejemplo, yo trabajaba en equipo de fútbol donde el lunes, antes del domingo, van a jugar un encuentro importante, hacemos una escala de qué miedo tienen de su actuación en equipo e individual. Y por ahí los miedos empiezan con, te dicen de la escala de 1 a 10, tiene un miedo 8, 7, 6, ¿qué te va a paralizar? No vas a poder jugar. Pero por ahí con un miedo 3, de valor de escala 3, vos jugás bien, estás más atento, más preparado. Tengo que tener cuidado que no sea un miedo que te paralice. Pero sí hay que trabajarlo con cuestionarios, preguntando. Lo que pasa es que en los deportes de equipo,
A veces es muy difícil que un jugador le exprese al técnico, che, tengo miedo. Por ahí se lo expresa un compañero, que sí, es fundamental ahí tener un líder emocional en tu equipo que pueda hablar, que sea receptor de esas situaciones para poder ayudar a ese jugador. Porque si vos tenés un jugador que te entra con miedo a la cancha, la primera pelota que tocó la dio mal y después no la quiere tocar más. No se va a desmarcar, se va a paralizar. Un montón de cosas perdiste un jugador en la cancha. Por lo que decís, asocio un poco el miedo con la falta de confianza, por lo menos en el plano de lo individual. ¿Hay forma de construir confianza en uno mismo? ¿Y hasta Sí, qué punto va incidiendo eso en el equipo también? la confianza en uno mismo nace desde lo que te decís a vos mismo, de cómo te hablás. A ver, todos los seres humanos nos preocupamos más en los daños físicos. Vos si te lastimás, te pones una curita, te limpiás la herida, porque te duele, te vas a cuidar. Pero el daño emocional, cuando te decís soy malísimo, no sirvo para nada, no me van a poner, y donde te machacás el error y te castigás emocionalmente, es terrible. Yo no conocía a nadie que se lastime el brazo y va con un cuchillo y se abra más la herida, no. Pero emocionalmente sí, te castigás y en ese autodiálogo negativo es donde empezás a perder confianza. Entonces tenés que trabajar en cómo te vas a hablar. Porque el ser humano es muy crítico y tiene que aprender a ser más autocompasivo, a gestionar sus emociones y su confianza. Y también, algo importante, es enfocar a los jugadores cuando termina un entrenamiento, por ejemplo, en qué hicieron bien. Porque generalmente vos te vas de la práctica recordando más lo que hiciste mal que lo que hiciste bien. Entonces, como entrenadores, algo que tienen que preguntar, ¿viste? A ver que se les quede en la cabeza qué hicieron bien. Porque tienen que aprender a hablarse bien, aprender a felicitarse. Te doy un ejemplo, Maradona. Todo lo quería en el equipo, porque Maradona, ¿qué hacía? Él te ponía la pelota, y vos le decías acá y te la ponía acá. Le decías acá, te la ponía acá. Vos le tirabas un ladrillo a él y te felicitaba. Muy bien, buenísima, seguía así, te daba confianza. Pero acordate, la confianza nace de lo que te decís a vos mismo y también del autocontrol que tengas y de lo que hayas hecho y entrenado. Sabés que entrenaste duro, que te esforzaste cada día más. Por eso también algo muy bueno es registrar cómo te vas hablando diariamente. Evaluar, bueno, a ver el nivel de esfuerzo que puse hoy. 2 veces por semana me quedé practicando más. Mira, hace unos años me encontré con Chilaver en un avión. Entonces empezamos a hablar. Él me dice, psicólogo deportivo. Entonces tuvimos 3 horas de charla realmente muy ricas con él. Y la verdad que el tipo sensacional. Me dijo, le pregunté cosas y que ahora después les voy a contar. Pero una cosa que él me decía, yo le decía, qué bien pateabas tiros libres. Me dice, le digo, un talento que siempre tuviste. No, un talento que lo trabajé. Yo pateaba 240 tiros libres los martes y 240 tiros libres los jueves. Entonces calculá, eran 500 tiros libres por semana, eran 2.000 por mes, eran 20.000 al año. Entonces, pateaba bastante bien, me decía. Y ese autodiálogo del que hablabas antes de la escena con Chilaver, ¿se entrena de esa manera que nos mencionaste? Bueno, empezando a identificar cómo uno se habla, pero ¿se puede desarrollar esa autoconfianza? Sí, sí, trabajando cómo te hablas, ¿viste? Registrando tus pensamientos. Para eso hay que tomar mucha conciencia de cómo uno se habla. Y ahí hoy en día está muy de moda el mindfulness, que es la atención plena, la meditación, como quieras llamarlo. Pero enfocarte más en qué estás pensando, cómo te hablas. Mira, yo hace un tiempo trabajé con un arquero de la selección juvenil, que él era justamente el líder emocional del equipo. Entonces le dije, bueno, vamos a contabilizar la cantidad de veces que hablas en el partido. Tenía un promedio de 150 a 170 indicaciones por partido, pero de las cuales el 50% eran un tono de crítica y negativo. ¿Viste? Sin querer lo decía,
y mejoró mucho cómo hablar, cómo transmitía, porque le decía, vos sos el arquero, sos el líder emocional del equipo, ¿cómo vos le vas a transmitir confianza a cada jugador? ¿Cómo le vas a decir ante un error que se tiene que volver a enfocar, que no pasa nada, pero tenés que ordenarlo, pero para eso, ¿cómo comunicás? Y es también parte importante de ustedes como entrenadores, preparadores físicos, cómo comunican, qué le dicen, cómo le marcan el error. Porque ¿qué es lo que tiene? Uno como docente, sin darte cuenta, marcas mucho el error. Y vos necesitas que en su mente se quede con lo bueno que hizo, además del error. Pero sobre todo, empezar a afianzar, pues si no recuerden, tenemos una mente programada para ver lo que puede salir mal. Entonces, trabajar en una mente optimista es fundamental. Pero para eso es un trabajo conjunto que tiene que hacer preparador físico, técnico y el jugador. Registrar sus pensamientos, anotarlos, anotar diariamente, bueno, a ver, ¿qué 3 cosas buenas hice hoy en el entrenamiento? Porque si no tomás conciencia de cómo te hablas, ahí es donde estás en problemas. Pero recordad, la confianza se construye en cómo te hablas a vos mismo, en qué evaluación te haces y también registrar, bueno, a ver, hoy me esforcé, realmente tuve 10 o 8, 9, hoy estuve 7, bueno, mañana tengo que estar 8. Me programo mentalmente a lo que quiero mejorar cada día. Porque esa mentalización diaria es fundamental y todo esto que te digo son en estudios que he hecho de por qué hay gente que se destaca y otros no. ¿Por qué entrenando lo mismo uno se destaca y otro no? Y el autodiálogo, ese optimismo, es fundamental. Es el ¿Hay, famoso me la creo, ¿no? hay algún deportista que te haya sorprendido por esa característica que marcás, de haber trabajado el autodiálogo y haber hecho algún tipo de clic o de salto? Sí, tengo varios jugadores, por ahí no me gusta dar nombres, ¿no? Porque es secreto profesional, pero sí, tienen un gran cambio. Pero los pude cambiar con ellos teniendo adolescentes. ¿Y hay algún factor común en ese cambio? Mira, el querer cambiar, el establecer los objetivos y cumplirlos, eran muy disciplinados, eran muy obedientes y lo fundamental es que lo entiendan, lo comprendan y acepten trabajar en eso. Ahí es donde hacen el gran cambio, ¿eh? Porque hay otros que no... Por ejemplo, ahora en pandemia tuve que trabajar muchísimo la parte mental con todos parados, me sirvió realmente mucho para trabajar esa área y ahora volvieron a competir, veo los resultados, pero trabajamos muchísimo diariamente qué estaban pensando. Lo que pasa es que al estar parado fue más fácil que en la competencia, pero sí hay que registrar, o mismo ustedes, cada uno de ustedes, piensa a ver cómo piensa, cómo me evalúo, cada vez que me enfrento a un problema, ¿qué me digo? ¿Soy compasivo conmigo mismo o me voy duro? Para que tengas una idea, los principales soldados de las fuerzas especiales de los ejércitos, cuando los entrenan en situaciones de extrema al extremo, yo lo aprendí eso cuando fui joven y me tocó el servicio militar, me tocó, yo era buen tirador y me tocó un grupo de combate donde nos llevaron a 3 meses a un entrenamiento durísimo. ¿Y qué es lo que te hacen? En los momentos que más, por ejemplo, te meten en tinas de hielo que te estás congelando, pero te estás congelando, vos te tenés que felicitar a vos mismo. Te felicitas, qué bien lo estás haciendo por tu patria, bien, porque si no te felicitas y no te apoyás, tu cerebro, cuando siente displacer, va a escapar de lo que no le gusta, de lo que le incomoda. Por eso es muy importante en las situaciones de depresión, donde estás incómodo, cómo te hables. Porque esa incomodidad de la situación límite, cuando estás ahogado, te estás congelando o realmente estás muy tenso, es fundamental cómo te hables. Y eso lo entrenan los principales soldados de las principales fuerzas de élite de todo el mundo. Y es clave ese entrenamiento, ese autodiálogo. Porque si no,
Vos recordás, el cerebro tiene en principio de placer y displacer. Se va a alejar de lo que no le gusta. Se va a alejar de lo que lo incomoda. Por eso también nosotros como entrenadores, psicólogos, tenemos que ir llevándolo cada día a las cosas que le incomodan. No algo que le incomode totalmente porque se va a escapar, pero sí todos los días un poco más de incomodidad. Cada día llevarlo a una situación de un esfuerzo mayor, de una complejidad mayor. Un poquito siempre más allá de su habilidad, porque si lo llevas mucho más allá de su habilidad, se va a frustrar y se va a escapar. El cerebro no le va a prestar energía a mantenerse concentrado, no le va a prestar energía a seguir en la tarea. Una situación por ahí hipotética, pero que se puede aplicar a cualquier deporte, que tiene que ver con la valentía y el qué es ser valiente, ¿no? Cuando hablamos de miedo, digo, en el ejemplo de un penal, ¿es valiente alguien que tiene miedo a patear y reconoce ese miedo cediendo el espacio? ¿O es valiente el que con miedo patea igual y se hace cargo de la situación? Porque hay un cierto saber popular, si se quiere, que ser guapo es hacer las cosas igual, digamos. Mira, yo te diría que es lo que se destaca en los grandes jugadores, ¿viste? En los momentos difíciles, ellos quieren la pelota, ¿viste? Quieren participar, quieren jugar, porque quieren ser protagonistas. Si hay gente que no quiere ser protagonista, ¿viste? Y no quiere patear. Y, a ver, yo soy técnico de un equipo, prefiero que me digan la verdad, mirá. Pero sí, si veo uno decidido a tomar la pelota, porque está decidido, está enfocado más en hacer el gol. Porque vos recordá una cosa, tenés que evitar poner en tu cabeza lo que querés evitar, lo que no querés que salga. Si vos vas con ese pensamiento, es seguramente lo que llamamos en psicología una profecía autocumplida. Eso va a ocurrir. Vos tenés que poner en tu cabeza qué vas a hacer. Yo le pregunté a Chile a ver qué pensaba cuando iba a tirar los penales. ¿Sabés qué me dijo? Desde que salía del centro de la cancha, él tuvo definiciones, una definición, él sabía que si metía el gol eran 300.000 euros que ganaba él y cada uno de sus compañeros. Entonces, desde que él fue a patear el último penal, el decisivo, y él siempre se dijo lo mismo. Desde que iba caminando, lo único que decía, no cambies la dirección, no cambies la dirección. Ya había tomado la decisión dónde iba a patear y no la iba a cambiar. Y hay la historia, y hay registros de otros pateadores de penal que todos dicen lo mismo. En el momento de patear cambiaron la decisión. ¿Y qué ocurre? ¿Qué estudiaron los científicos, los neurocientíficos? Cuando vos tomás una decisión y la vas a cambiar en el momento que fuiste a patear, ¿la querés cambiar un instante antes? El cerebro tiene 80 milisegundos, el cerebelo, para ajustar el proceso motor donde la querés jugar. Pero, si por ejemplo vos fuiste a patear y la pelota se te movió por el viento, pero vos tenés la decisión donde lo vas a tirar, el cerebro tiene 800 milisegundos para ajustar. Entonces, vos fíjate la brecha. Por eso la decisión, si vos tenés ahí otra, que no cambie la decisión. Por ejemplo, ¿yo qué hago con los arqueros? Le hablo, le digo, señalale un lugar, marcale un lugar. ¿Vas a tirar acá? Acá me vas a tirar, ¿no? Este arquerito que yo te decía de la selección juvenil, que ahora tiene 16 años, empezó a ganarse el lugar porque los volvía locos. Les hablaba, les decía, ¿sabes que me contaron que vos me tirás ahí a la izquierda, no? Y le marcaba el lugar y los hacía fallar. Porque les cambiaba, yo le decía, vos tenés que cambiarle que dude la decisión. Y eso me lo marcó Chilaver, que era, ese sí que sabía patear. Pero fíjate lo que se decía, se iba repitiendo, no cambies la dirección, no cambies la dirección. Hablando de decisiones, ¿se puede aprender a tomar mejores decisiones más allá de cuestiones tácticas, a la parte neurocientífica de la toma de decisiones? ¿Se trabaja también esa seguridad a la hora de tomar una decisión? La toma de decisiones se trabaja conjuntamente con la eficiencia de la práctica. A ver, ¿cuál es la diferencia de que hay jugadores que practican y algunos van logrando cada vez mayores mejoras?
Cuando vos haces un movimiento en el cerebro, se empiezan a unir neuronas. Esas neuronas, cuando se unen, se van recubriendo de una sustancia que se llama mielina. Esa mielina es como el caucho que recubre los cables. Si vos agarrás el cable del celular es finito. Si vos agarrás el cable de la televisión, donde la señal es mucho más grueso. Cuanto más grueso, más rápido llega la señal. Entonces, cuanto vos más practiques, más se recubre de mielina y la información va más rápida. ¿Cómo lográs eso? Con una concentración total cuando entrenás. Cada vez que practicás y vas logrando esa eficiencia, y también lo vas llevando al jugador con ejercicios donde tiene que tomar decisiones. Al principio decisiones con más tiempo, después con cada vez más tiempo. Cada vez le tenés que ir dificultando la tarea. Por ejemplo, yo vi entrenamientos de Mourinho que hacía, por ejemplo, jugadas de 2 contra 2 y arrancaban en toda la cancha. Y de repente hacía jugadas, 20 jugadores en un espacio totalmente reducido, donde los delanteros tenían chalecos con pesos de 20 kilos y tenían que saltar contra un defensor sin nada, ¿no? O por ahí recibir una pelota entre 2 jugadores. Lo vas llevando cada vez a dificultades diferentes para que aprenda a tomar decisiones. Y cada vez acortás los tiempos y le vas poniendo presión para que el cerebro se acostumbre a la toma de decisiones siempre desde un concepto táctico, pero sí, se va entrenando. ¿Y lo entrenás con qué? Con jugadas, con prácticas. Por eso es muy importante cómo planificás los entrenamientos y qué es lo que querés lograr con cada jugador y también ver, no sé, tenés un número 9, a ver cómo recibe la pelota de espaldas, ¿no? Algo que lo vas a tener que entrenar, y lo vas a tener que entrenar primero haciendo una sombra, imaginándoselo, trabajando la pelota, después le vas a poner a alguien que le esté molestando, después le vas a poner 2 jugadores, y el cerebro va a saber qué decisión tiene que tomar cuando tiene 2 jugadores, cuando tiene 1, cuando tiene un jugador que es más rápido, cuando tiene un jugador más lento, y eso es con la práctica. Pero la toma de decisiones es un entrenamiento y sobre todo basado con una gran capacidad de concentración. Por eso también tenés cuando entrenás, tener los espacios de descanso, porque si el jugador se empieza a cansar mentalmente, ¿qué ocurre en el cerebro? Cuando percibís fatiga cognitiva, el cerebro manda una orden a las neuronas motoras que bajen la intensidad. Y el tipo deja de jugar intenso. Por eso hay que establecer los espacios, ¿viste? Entrenamos 10 minutos esto, 15 el otro, 20 allá. También establecer espacios para visualizar, imaginarse un movimiento, un planteo táctico, porque eso afianza y mejora este proceso en la corteza motora que genera más mielina. Entonces, las señales y todo lo que vos le mandes de tu cerebro a tu cuerpo reaccione más rápido. Clarísimo. Si alguno de los chicos quiere hacer preguntas, después se desmutea o manda por el chat. Yo, mientras tanto, Claudio, te cuento una situación que pasó el torneo pasado a raíz de una pregunta que tiene que ver, bueno, el plantel de la primera AFA estaba peleando en zonas bajas, digamos, peleando por no ingresar en play-out y jugaba un partido con River, con el cuerpo técnico anterior, que iba último, bueno, después River terminó descendiendo, y ese partido lo perdió. En el medio cambia el cuerpo técnico y 1 o 2 días después, corríjanme, juega con Boca, que venía primero y venía de ganarle al Barcelona por el Mundial de Clubes, y le gana a Boca. Y la pregunta a raíz de esta situación es, ¿cómo influye en la cabeza el hoy no puedo perder, juego contra el último, y el hoy podemos perder, es Boca, es el mejor equipo, podemos perder? A ver, ¿qué ocurre? El cerebro tiene una cosa que se llama analiza la cantidad de energía o la facilidad de la tarea. Vos, por ejemplo, cada vez que vas a hacer una tarea, tu cerebro calcula la cantidad de esfuerzo que tenés que poner. ¿Y qué ocurre? Vos vas a jugar con un equipo más flojo y calculás la energía que vas a poner, la concentración. Vos decís, bueno, no son tan buenos, entonces no entras tan atento. Y tu cerebro entra con menos intensidad física y mental.
En cambio vas a jugar contra Boca y vos sabés que va a ser un equipo duro. Vos sabés que juegan bien, que tenés que estar atento, que vas a tener que correr más rápido, que vas a tener que esforzarte más. Más allá de esa motivación de vamos a jugar contra un buen equipo. Porque vos recordás, el mayor componente de la concentración es la motivación. Pero es producto que nuestro cerebro analiza, porque la función del cerebro es gastar la menor cantidad de energía mental. Porque la energía mental va durante el día, se va cansando. Es como vos a la noche dormís, te levantás y es como la batería del celular, 100%. Lo vas usando y se va agotando. Y esto es lo mismo. Entonces, uno tiene que tener, como va el cerebro, va a calcular la energía mental. Por eso también cuando vas a jugar contra un equipo más flojo, tenés que hablar mucho con el equipo, decirle que no esté atento, tenés que prepararlo mucho para evitar que se confíen. Porque es eso, finalmente, te confías y tu cerebro entra a la cancha que vas a poner menos energía física y mental. Porque no es una cuestión de juego, es una cuestión de energía física y mental cuando entras a jugar. Por supuesto, me faltó aclarar en la pregunta que estuvo también la lectura del cuerpo técnico actual, si no me van a matar después de esto. No, no estamos diciéndome que solamente fue eso, pero bueno, la idea era analizar también esa parte. Y a raíz de lo del cansancio y la metáfora, la comparación con el teléfono celular, pienso en el futsal, que es un deporte que todavía no es profesional, pero a la vez se vive como profesional, es una cosa un poco mixta. Acá mismo hay jugadores que por ahí antes de un partido importante o antes de un entrenamiento previo a un partido importante trabajaron 7, 8, 9 horas y ahí cómo se puede trabajar ese cansancio cerebral para separar o para poder llevar el buen rendimiento a la cancha. Buena pregunta. Mira, dos cosas. El cerebro tiene dos alimentos, el oxígeno y la glucosa. ¿Qué te recomiendo? Hagan ejercicio de respiración, oxigenarse bien, tienen que oxigenar bien el cerebro, su cuerpo, y comer algo que tenga glucosa. Hay geles de glucosa con glutamina, con taurina, que te levantan. El famoso speed, el speed tiene eso. ¿Y qué tiene el speed? Tiene cafeína, porque ¿sabés qué evita la fatiga mental? Que bloquea la señal de que le diga a las neuronas motoras que bajen la intensidad de la cafeína. Por eso en las oficinas se toma tanto café, porque es lo que para esa fatiga mental. Por eso, si trabajaste tanto tiempo, llegás al partido a la noche, yo te diría, algún gel con glucosa, un speed o un cafecito, ejercicio de respiración, porque la mente llega cansada, llega realmente agotada al final del día. En cuanto a la formación más allá del deporte, cuando un jugador o un deportista tiene un mayor grado de formación o más culto, no sé bien qué palabra utilizar, ¿tiene más herramientas para manejar las emociones o es al revés, esa profundidad o ese interés en preguntarse demasiadas cosas puede generarle más miedos que virtudes? Mira, pasa por cuánto pienses, cuánto uno se dice que rumiar, cuánto, viste, pensás que te puede generar miedo. Pero, mira, hay jugadores que no tienen una gran capacidad. Mira, vamos a un ejemplo. Garrincha, el famoso jugador de fútbol de Brasil, fue el primer jugador que se le hizo un testeo psicológico. ¿Y qué se le evaluó? Se le evaluó la inteligencia abstracta, la inteligencia matemática. Y dio que era un deficiente mental Garrincha. Entonces se pensó que para ser bueno el fútbol tenía que ser. Lo que pasa es que en ese tiempo no se evaluaba otras inteligencias, como la inteligencia espacial que tenía y también la inteligencia emocional para gestionar el enojo, la ira ante una patada que te quiere levantar y que lo quiere matar. Aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar el enojo o ese enojo usarlo para correr más. Eso es algo que hay que trabajarlo.
y es inherente a cada persona. No incide tanto lo cultural. Sí incide cómo ha aprendido a gestionar emociones. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta que quiera ir mechando? Vamos mechando, no hay problema. Yo quería preguntar algo que habíamos ahí pensado un poco con Santi, es, ante la situación actual de la pandemia, estamos todos parados, el deportista, digamos que es un poco, se dice, adicto al estímulo de alguna manera, por la competencia, ¿puede sufrirlo más que una persona común que no practica un deporte de manera de alta competencia? En lo que lo sufre es cuando no hace la cantidad de físico adecuado. Vos cuando sos un deportista de alta competencia, estás acostumbrado a ser físico, tu cerebro genera endorfinas, estas endorfinas que, que te dan placer, te hacen sentir bien. Al no hacer físico y no tener esas endorfinas, podés caer en depresión. ¿Qué es lo que tiene la pandemia? ¿La pandemia en qué afecta? Afecta, ¿sabes en qué? En que no tenés logros. Y los logros no son solo deportivos, los logros es ir a entrenar, practicar bien, dar tu mejor esfuerzo. El logro es juntarte con amigos y pasarla bien. El logro es planificar un viaje. El logro es planificar una competencia. Al no tener logros, el ser humano empieza a perder capas de fortaleza mental. Es como una cebolla, ¿viste? Se le van saliendo capas. ¿Qué es lo que van a ver? Cuando vuelvan a los entrenamientos y la competencia, van a ver jugadores que como que retrocedieron en la tolerancia a la frustración, están más irritables, en su concentración. ¿Por qué? Porque esto provocó la pandemia. Este encierro que no es natural, algo que nos llevó a todos a una, y encima lo que está ocurriendo en otro país, una locura, tantos meses seguir encerrado, aunque ya casi nadie la cumple, pero el deportista lo están afectando mucho, porque no puede salir, no puede hacer lo que le gusta. Entonces, hay que trabajar mucho en sus rutinas, que siga haciendo físico, que tome sol, que vaya a un lugar a tomar sol a la mañana cuando se levanta. Eh, eh, y también, ¿qué pasa? Como no tenemos una fecha de cuándo vamos a comenzar, también nos genera más incertidumbre. Y el ser humano necesita certeza, necesita seguridad. Entonces todo eso te vas debilitando. El yo, decimos los psicólogos, se va debilitando. Por eso cuando vuelvan van a ver que van a tener que trabajar mucho en volver a fortalecerse cada uno. ¿Viste? Volviendo a tener, y pongan enseguida pequeñas metas, logros, constantemente que tengan logros. Porque eso te fortalece. Al ser humano lo fortalecen los logros. Y los logros no es solamente ganar el gran campeonato. El logro es patear la pelota, es ir a ver a un amigo. El logro es ayudar a alguien. El logro es salir y ir a donde se te cante. ¿En qué momento identificás que los deportistas te van a buscar a vos en los casos que conozcas o en general un psicólogo deportivo? ¿Hay algún momento cuando están bien, cuando están mal? Generalmente cuando están mal. Yo hasta ahora no vino ninguno que estuviera bien antes. O sea, todos tienen un problema, ¿no? No me puedo concentrar, no puedo controlar las emociones. Empecé, di un pase mal y ya no quiero tocar más la pelota. Me equivoqué en una y ya no quiero jugar más. Y yo como siempre le digo, mira, tu función no es solamente dar pase. Tu función es marcar, tu función es alentar, tu función es correr, tu función es llevarte la marca. Tenés un montón de funciones, no es solamente dar un buen pase. El futbolista tiene muchas cosas. Es un equipo, no es una entidad sola. Pero generalmente la mayoría viene cuando no puede manejar algo. Yo tengo una consulta particular, aprovechando que también acá hay muchos chicos que son profes de divisiones inferiores, y relacionado un poco con lo que mencionabas en la pregunta anterior, sobre los logros, ese retroceso mental o emocional. Cuando toque volver a tener a los chiquitos, hay que tener consideraciones especiales, a ellos me imagino que les afecta mucho más por una cuestión de que están formando su identidad, perdón, Sí, y nada, sí. sobre eso. Lo que vas a ver es que muchos van a tener miedo. Muchos no van a querer volver.
posiblemente muchos hayan retrocedido en hacerse pis en la cama, que no te lo van a decir. Van a tener que hablar mucho con la familia porque muchos no van a querer volver, porque se sienten seguros en sus casas y encima fueron bombardeados por una televisión diciéndole todos nos vamos a morir de coronavirus. Eso fue terrible para los niños. No sé la cantidad de chicos que conozco de 9, 10 años, 11, que no quieren volver. No quieren salir de sus casas. Están protegidos bajo el ala de sus padres. Entonces es muy importante que hablen, que los traigan, volver a darles confianza, mucha felicitación, tratar de hacer juegos, lograr cosas. Muy importante el diálogo entre ellos, cómo se hablen, unirlos más como equipo. Pero lo que van a luchar mucho es con la vuelta. Vas a ver que muchos no van a querer volver. Y ahí es donde tienen que hablar con las familias, indicarle, mandarle mensaje a los padres y preparándolos, que es fundamental que vuelvan a retomar el deporte, su vida social. Uno de los chicos recién preguntaba si no se replantearon un poco los logros, lo que es un logro con la pandemia, si eso varió. Sí, por supuesto que varía. A ver, yo mi logro es que ahora voy a hacerme un risotto al Roquefort con nuez que me está saliendo cada vez mejor. Y antes no tenía idea cómo hacerlo, ¿no? Traté de buscar logros en otros lados. Pero, viste, como ha pasado todo, no sé, a mí me ha pasado que hubo días que no me bañaba, viste, porque me parecía que éramos, viste, la película del Día de la Marmota, eran todos los días iguales. Entonces uno tiene que empezar a hacer pequeñas cosas, pero logros pequeños, viste, pequeños logros. Porque uno siempre piensa el logro como el gran campeonato, y no es eso. A ver, otra cosa, viste que dicen que para ganar hay que tener confianza. Pero para tener confianza hay que ganar. Es como el huevo y la gallina, que viene primero. Y la confianza se logra con pequeños éxitos diarios. La suma de pequeños éxitos da el gran éxito. Hay una frase que se escucha mucho, más que nada en fútbol, pero en todos los deportes, es si uno juega como vive. Y quería preguntarte cuánto vínculo hay en la parte psicológica, en cómo uno se desarrolla en el trabajo, en la casa, en la escuela, según la edad, y cuánto de eso arrastramos a la cancha. Mira, buena pregunta. Yo cuando ustedes me la hicieron la pensé, ¿no? Y entonces empecé a recordar casos. Y te voy a nombrar 2 casos. Uno, bueno, Chilaver. Yo le pregunté, porque viste, una buena onda, increíble. Y yo le decía, y yo sabía que todos los chicos venían del interior, él les iba a hablar cuando estaba en Vélez, los motivaba, y sabía que era muy buena persona. Y él entraba a la cancha y era terrible. Y él me decía, mira, yo necesitaba generar agresividad, enojarme para jugar bien. Entonces en el túnel pasaba y puteaba a todos los jugadores contrarios. Los puteaba a todos, le decía de todo, me sabía puteadas en todos los idiomas. Y después, cuando llegaba al arco, y si le tocaba el arco contrario, a la tribuna visitante los insultaba para que generara agresividad y jugar mejor. Bueno, eso explica bastante lo que se debió a Chilaver igual durante su carrera. Y él, fíjate, viste que se ponía el bulldog, porque él necesitaba eso le generaba más adrenalina, ese enojo le generaba, esa agresividad lo hacía jugar mejor e imponerse. Y yo tuve tenistas que también, fuera de la cancha, vos lo veías, viste así, entraban a la cancha y se transformaban, pero se transformaban, eran guerreros, no querían perder. Terminaba el partido y era como que los desenchufaban. Le generaba la competencia una gran adrenalina. Una gran adrenalina. Por eso a veces no son tanto como son en la vida como cuando compiten, ¿eh? Aunque siempre hay una gran relación. Uno es como en la vida como compite. Pero también hay casos
de jugadores. A ver, vos lo ves a Messi, ¿no? Y vos lo ves, no sé, en las redes sociales, o ahora en la serie de Netflix de Barcelona, y vos lo ves un tipo re tranquilo, tomando mate, y entra a la cancha y es un león. Es una máquina, parece que lo transforman, lo encienden. ¿Qué pasa? La competencia, el griterío, todo eso lo enciende. Otra pregunta que hace uno de los chicos es si afectan y cuánto afectan las críticas o los comentarios que pueden hacerle a un jugador. Sí, a ver, mira, nuestros ancestros cuando salían de las cavernas tenían dos peligros, que los atacara un animal o otra persona los matara, o las enfermedades en ese tiempo. Hoy en día, que te mate a alguien, te ataque un animal, las posibilidades son mínimas. El mayor peligro que tenemos los seres humanos, donde nuestro sistema de alarma se enciende, es la opinión de los demás. Es la crítica a los demás. Porque somos seres de que nacemos, somos indefensos y pasamos a depender de un otro. Viste con la mamá cuando tiene al nene y llora y dice, tiene frío. Llora de vuelta y dice, ahora tiene hambre. Y vos decís, pero si lloró igual. ¿No? Pero le está poniendo esa palabra, siempre estás, y desde chico, la mirada de tu papá, que te aprueben, que tus tíos te digan, ay, qué lindo, qué bonito, tengo un regalo. Entonces estás impregnado toda tu existencia de la mirada de los demás. Por eso tenés que aprender a poner al jugador objetivos propios, que la primera evaluación tiene que ser la propia, tratar de no estar tan pendiente de los demás. Vos fíjate que yo trabajé con equipos de fútbol en situaciones de descenso y lo que hacíamos, no hay celulares. O en los Juegos Olímpicos de la Juventud, yo trabajé como psicólogo y pedimos, bueno, a tal hora no hay más celulares, no hay más redes sociales, no contesten mensajes, porque te pones presión con las redes sociales. Voy a jugar, voy a competir. Y solo te estás poniendo una mochila de expectativas de los demás. Que después te está diciendo todo el mundo, voy a competir y después tenés que andar a mostrar que sos bueno. Pero la crítica afecta, sobre todo de las personas significativas, el padre, la madre, un tío, el entrenador. Vos fíjate que la persona que más llega a los jugadores es siempre el preparador físico, al que más le cuentan. Porque el preparador físico primero es un artista en motivar, porque nadie eligió hacer preparación física. O elegimos jugar al fútbol, al tenis, al esquí, a cualquier cosa, pero nadie elige hacer preparación física, a no ser que hagas atletismo. Pero entonces el preparador físico tiene que ser un gran motivador y es al que siempre le confiesan algo, le dicen, porque siempre tiene esa palabra de aliento, vamos, comprende. Bueno, se da en este caso que Mauro justo lo definió como el más optimista y cuando hizo la sección en el Instagram al profe que está conectado, así que ahí coincide. Sí, sí. Yo tengo Sí. ¿vas a decir algo más, Claudio? No. Una pregunta que me hizo Paula, que es la nutricionista del plantel, de ambos planteles, que es la influencia o cuánto influye la nutrición en el rendimiento del deportista, no solo literalmente, que vos antes hablaste un poco sobre las diferentes cosas que debería incorporar el deportista previo al partido, sino también más simbólicamente, saber que me estoy alimentando bien, que estoy siguiendo un poco ese plan que vos mencionabas antes, eso le da una seguridad o una... Es fundamental la nutrición, pero es clave, cómo te alimentes, qué necesite tu cuerpo. Es una de las patas más fundamentales. Si vos no comes bien, por más que tengas la mentalidad, que seas no vas a poder rendir. Es como, a ver, comprate una Ferrari y no le pongas gasolina. O ponele queroseno y no va a andar. O a una Ferrari no le podés poner la nafta común que le pongo yo al mío, por más que diga que hay que poner azúcar. Vos tenés que ponerle nafta de buena calidad. Y te digo, yo lo he visto con jugadores. Mira, tengo un jugador de fútbol que está en Italia y en su momento conseguimos el dato del nutricionista de Messi, que está en el lago di Como, y fue a verlo. Y le cambió la alimentación. Y lo que mejoró
su rendimiento en la cancha, en potencia, en esfuerzo, fue notable, pero notable el cambio que más el trabajo que estábamos haciendo psicológico ayudó muchísimo. La nutrición, hoy en día en el alto rendimiento, es fundamental, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo trabajo con equipo, yo siempre tengo el médico, el nutricionista, son fundamentales. No podés trabajar hoy en día en el alto rendimiento sin un nutricionista. Bien, tengo para ordenarnos un poquito una pregunta de Adolfo y un par más guardadas que me hicieron los chicos. Los que quieran hacer alguna pregunta me van mandando, pero dale vos, Adolfo. Tengo una pregunta. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, ahí vos dijiste que trabajaste con tenistas y futbolistas. ¿Cómo hiciste la diferencia para trabajar en un deporte de tenis, que es totalmente individual, a un deporte como futbolista, que es grupal? ¿Cómo la llegás, de qué manera? Mira, primero traté de fortalecerlo mentalmente, ¿no? A ver en qué estaba mal, porque todos tenemos herramientas psicológicas, todos tenemos tolerancia a la frustración, todos tenemos concentración, todos tenemos determinación, todos tenemos más o menos optimismo. Entonces trabajé primero en fortalecerlo a él mismo y a partir de esa fortaleza, transmitir esa fortaleza, ¿qué iba a aportar al equipo? Él como jugador, ¿qué le iba a aportar a ese equipo? Es más, mira, he trabajado con jugadores que empecé a trabajar el liderazgo, porque le digo, mira, tenés que empezar a ser más líder, destacarte, y también que vino el técnico un día y le dijo, mira, yo necesito que en el vestuario seas más protagonista. Entonces trabajamos en su liderazgo, pero primero trabajo en fortalecerlo, ver qué es lo que le preocupa, qué está sintiendo, qué no está pudiendo, y a partir de ahí incorporo a todo el trabajo en el equipo, cómo se relaciona el vestuario. Tengo jugadores, le digo, mira, quiero que hagas más asados en tu casa, fortalecer el espíritu de equipo, hacer más reuniones. Mira, Julio Velasco decía una cosa, cuando está el técnico y hay que hablar, ¿viste? Bueno, vamos a hablar todos seriamente, hay que decirnos todo lo que nos vamos a decir, siempre hay uno que se guarda algo. Donde se dicen las cosas es en el bar. En el bar o en el asado, ahí se dicen las cosas. Y es donde también se fortalece la unión de un equipo, donde tenés que trabajar en eso. Y también tenés que trabajar a veces jugadores que son muy individualistas. Vos fíjate que generalmente, ¿sabés quién me viene a ver? ¿El arquero o el delantero? Porque son también los que más siempre le están diciendo, el arquero cada vez que comete un error, olvidate. Y el delantero, yo he tenido delantero que le llega al peaje y le dicen, a ver cuándo mojamos, ¿eh? Va al supermercado y el chino le dice, che, no metemos una, ¿eh? Nunca el mediocampista, nunca le hablan de cuántas pelotas recuperan. Siempre. Claro, exacto. Tal cual, ¿viste? He tenido, sé que he tenido muchos mediocampistas, muchos número 5. Sí, sí. Tengo otra pregunta de uno de los chicos que pregunta sobre el exceso de confianza y sobre la falta de confianza en los compañeros. ¿Qué se puede hacer para modificar eso? Mira, van de la mano, porque cuando vos tenés mucho exceso de confianza y te la crees y te crees que sos el mejor, y empezás también a... Mira, es cuando... a ver, para darte una explicación más que se entienda. Todos tenemos que tener un ego, ¿viste? Cuando dice, ese tiene mucho ego. Y se confunde el ego con ser egocéntrico, creértela mucho, pero hay que tener buen ego. Hay que sentirte, te la tenés que creer, porque si no, no puedes entrar a la cancha sin creértela. Pero tenés que tener cuidado cuando ese ego te supera y ya te comparás con los demás, siempre estás viendo el error del otro. Ahí hay que tener cuidado con esos jugadores, ¿viste? Y vos no podés permitir que un jugador critique a otro, ¿viste? Que lo trate mal, eso es algo que establecer. Por ejemplo, las leonas tenían una filosofía. Para ser leona, por ejemplo, pelota perdida, había que recuperarla. Vos tenías que correr para recuperarla.
Fíjate que hay un libro que se llama, que está muy bueno para que lo vean. Después, no me acuerdo si es el secreto del Barcelona, no me acuerdo cómo es el nombre, donde justamente dice Guardiola, la pelota se perdió y tienen 30 segundos para recuperarla. Y bueno, y las leonas tenían eso, y otra también de la filosofía de las leonas, una leona jamás criticaba a otra leona. Entonces, viste, filosofías que vos como técnico podés poner de tu equipo. ¿Qué clase de equipo tenés? Y que debe tener una filosofía, un equipo que donde nunca nos criticamos, siempre nos alentamos. Tener 2 o 3 puntos fundamentales que muevan el espíritu de tu equipo. Y ese libro que te digo del Barcelona, después lo voy a buscar y después se los mando si quieren. Cómprenlo porque está muy bueno, justamente de esta filosofía que establecía Guardiola, viste, con, por ejemplo, las llegadas tarde, un montón de cosas que son muy buenas para establecerlo como filosofía para un equipo. Yo quería solamente decir que pues creo que si es por nosotros podemos estar hasta el viernes. Claudio, vos no queremos atrasar tu risotto, así que cuando vos andás manejándolo y decinos cualquier cosa, Sí, sí. si querés poner algún tope, una más, 2, 3 más, así lo podemos ir manejando. Sí, 8:30 terminamos más o menos, y 35, a ver si hay alguna... Dale. A mí también me gusta hablar, así que la pandemia... Tengo un par de preguntas acá en espera. Me preguntaban cuál es la importancia de la fortaleza grupal para un deporte en equipo. Disculpa, ¿cómo? La importancia de la fortaleza grupal para un deporte de equipo. Es fundamental. Es clave. Es clave que ese equipo... Mira, tienen que ser amigos, porque la amistad mueve también... Vos por un amigo te jugás la vida. Y tiene que haber esa amistad, ese grado de confianza en el equipo. Mira, hay un test que se llama sociograma, donde hay 3 preguntas que decís, ¿a quién le prestarías plata? ¿Con quién dejarías a tu novia? Y no me acuerdo cuál es la otra. Y ahí cada uno va respondiendo del equipo a quién. Y ahí te das cuenta quiénes son más amigos, quién va a ser más líder, quién va a tener mejores respuestas. Pero tenés que generar esa unión, esa amistad, es clave. Los veo pensando a todos con quién dejarían a su novia, a quién le darían plata. No lo vamos a hacer igual, ahora por lo menos. Y otra pregunta a raíz de las críticas, a raíz de la pregunta anterior sobre las críticas, es cómo se trabaja para inhibir esos comentarios negativos cuando existen. Mirá, hay que trabajarlos, hay que hablarlos. A veces, mirá, vos tenés un jugador que critica, que hace eso, no lo castigues frente a los demás. Llámalo aparte, invítalo a tomar un café, decir, mirá, esa manera de hablar no nos sirve, no es lo que quiero para el equipo, no nos ayuda, no te ayuda a vos tampoco. Porque uno también cuando critica, un poco está... es de uno esa crítica, ¿viste? Uno está proyectando algo que no le gusta, que es de uno mismo también. Por eso también, ojo cuando hay jugadores que hay que invitarlo a tomar un café, otro a hablarle en el vestuario y otro por ahí gritarle en medio de la cancha. Es ese también el conocimiento que tiene que tener uno de cada uno de sus jugadores. Bien, ahí por cucaracha me dice que el libro es el método Guardiola, al parecer. No es el método Guardiola. Creo que es el secreto del Barcelona o algo así. Bueno, vamos a seguir rastreándolo hasta que... Sí. Hasta que ¿Hay una pregunta más, Santi, escrita? ¿Se puede? Hay varias, pero no sé si alguno de los chicos por ahí podemos aprovechar que tenga alguna duda, que quiera preguntar. Puede preguntar por el chat o preguntar directamente, lo que prefieran. Yo tengo una muy concreta, si alguien quiere escribiendo. Antes, para el pre-partido, cuando uno identifica, ya sea un técnico en algún jugador o uno en uno mismo, alguna técnica puntual, práctica, para liberar tensiones, nervios. Por ejemplo, a mí particularmente me empiezo a contracturar los gemelos, por ejemplo, o me empieza a doler el estómago, o hay muchas cosas que le pasan a distintos jugadores. Es importante identificarlo y hay maneras de trabajar esos síntomas, digamos. Sí, lo que pasa es que para cada uno es diferente.
para vos si te duele el stop, se te ponen las piernas duras, es diferente al que empieza a sentir piensa mucho, o se pone muy nervioso y siente el estómago revuelto. Cada uno es diferente a sus reacciones. Mira, te doy un ejemplo. Eto'o, el jugador africano, el mayor problema de él era del hotel al estadio, donde se ponía sumamente nervioso y llegaba realmente desgastado de tanto pensar. ¿Y cómo logró aprender a calmarse? Escuchando música de tambores de su África natal, de cuando él escuchaba cuando era chico. Pasa que es de cada uno saber, ¿viste? ¿Qué lo pone tenso? Pero para eso tenés un cuestionario con cada uno, antes del partido. ¿Dónde sentís más nervios? ¿Dónde si sentís alguna parte del cuerpo más tensa? Mira, yo con mi socio Pablo Pécora escribimos un libro que se llama La Presión, donde establecemos el mapa de la presión, porque como psicólogos o como entrenadores necesitan saber el jugador dónde siente presión, ansiedad, qué piensa previo al partido, porque eso que piensa previo y cómo actúa va a determinar cómo juegue. Entonces hay que trabajar en eso y hacer un cuestionario con cada jugador y con cada uno es diferente. Por ejemplo, hay jugadores que se le ponen muy tensas las piernas, entonces esos jugadores se tienen que mover más, tienen que hacer una actividad física mayor que otros. Vos ves, por ejemplo, hoy en día en Netflix están dando estos documentales, y vos ves que en el vestuario hay jugadores que están diferentes, ¿viste? Hay jugadores que se persignan, ven cosas, están hablando, otros están callados, otros están en movimiento. Cada uno es diferente, hay que ver cómo cada uno se enfoca, qué piensa y cómo domina esas situaciones que le generan mucha tensión en el cuerpo, y un deportista que entra tenso a un partido no va a rendir y se puede lesionar. Y una cosita más acotando ahí. Mira lo que te digo. Vos recordás la final de la Libertadores Boca River. Yo no sé cómo trabajaron los jugadores de Boca, pero hubo mucha lesión, por exceso de tensión. Hubo demasiado exceso de tensión y se terminaron desgarrando, se terminaron rompiendo. Terminó diezmado ese equipo. Yo te quería preguntar una cosita más que te he escuchado decir en otra charla. El tema de la tensión que comienza en la zona, digamos, de la mandíbula. ¿Eso es así? ¿Es real? Sí, el primer síntoma de tensión es acá. Vos fíjate que estás hablando con alguien y le decís algo que no le gusta y se le cambia la cara. ¿Por qué? Pues se le empieza a poner tensa, empieza a morder. Por eso, lo que se recomienda, más que en chicle ante los partidos. Para evitar, porque, ¿qué pasa? La tensión se empieza a transmitir a través del cuerpo y tenemos que pararla. Por eso muchísimos jugadores de fútbol, de básquet, de béisbol están bajando chicle. Tenés que relajar la zona. A raíz de lo que decías de la serie, y es la última pregunta que tengo de algunos de los jugadores, me preguntaban si usás el caso de Jordan, que salió también la serie ahora hace poco, de ejemplo para tus pacientes, o si por algún motivo no lo tenés tan en cuenta. No sé si viste la serie. Sí, vi la serie. ¿Qué es lo que tenía Jordan? Tenía una capacidad competitiva y quería tanto ganar que el tipo siempre iba más allá del límite. Siempre te llevaba más allá del límite. Impulsaba a todo el resto del equipo a ir al límite. Chilaver lo hacía a su manera. Él se quedaba pateando y trabajando más y obligaba a que el resto se quedara. Eric Cantona, el famoso jugador francés, cuando estaba con Ferguson decía el efecto Cantona. ¿Cuál era el efecto Cantona? Que terminaba el entrenamiento y el tipo le decía, mister, me voy a quedar 1 hora más. Y a partir que él se empezó a quedar 1 hora más entrenando, todo el resto se empezó a quedar entrenando más. Y eso se trasladaba al juego. Bueno, Claudio, ya estamos entonces con las preguntas. Si querés, podés contarnos dónde pueden buscar tu libro, dónde te pueden seguir a vos. Mira, el libro La Presión lo pueden buscar, hoy en día se vende a través de Mercado Libre, porque si no antes lo tenía Jenny, pero ahora, bueno, no tiene más libros. Hay una idea que se llama Lunaria, que también lo tiene, o alguno, si quiere,
me puede buscar en mi Instagram, mandarme mensajes. Mi Instagram es claudiodaniel.sosa, o a mensaje a través de ustedes si quieren comprar el libro. Es un libro donde es justamente sobre la presión en el deporte. Trae también ejercicios prácticos. Le hemos preguntado a principales deportistas dónde sentían la presión y cómo poder sacársela en el partido. Realmente un libro, los tardamos casi 5 años en escribirlo porque son todos casos clínicos de jugadores nuestros. Bueno, perfecto, Claudio, te agradecemos. Ahí me decía Nico también que es El secreto de Barcelona de Damián Hugues, el libro que decías, me Exacto, parece. ese, tal cual. Ahí va. Bien, Nico, bien, Nico. Sí, sí. Igual queda anotado ahí los 2 nombres de los libros por cualquiera que pregunte. Te agradecemos por tu tiempo, Claudio, y por haber compartido la charla con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, espero que les haya servido y bueno, estamos en contacto. Lo que necesiten, me escriben y bueno, les mando felicitaciones por querer mejorar, querer aprender y hoy jueves a noche estar ahí todos. Así que los felicito y bueno, ya vamos a salir de esto. Hay que volver a lo nuestro, no tenemos que dejarnos que el miedo nos invada y a seguir. Muchísimas gracias, Perfecto, Claudio, Claudio. gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta luego.